La llamaban defectuosa, mujer incompleta, y por eso sus propios padres la entregaron a un guerrero apache como si fuera un estorbo. Creían que nadie la amaría jamás, pero ese hombre, al que todos temían, no solo la respetó, la cuidó, la valoró, y un día, contra todo pronóstico, la convirtió en madre de 3 pequeñas que cambiaron su destino para siempre. En las áridas tierras del norte de México, donde el viento susurraba secretos entre los matorrales secos y el sol castigaba sin piedad, la piel de la tierra se alzaba, humilde y polvoriento, el pequeño pueblo de San Judas. Era un lugar forjado por el tiempo, donde las tradiciones se enraizaban con más fuerza que las montañas que lo rodeaban, y el peso de las expectativas sociales oprimía a sus habitantes. Cada familia conocía los secretos más íntimos de la otra. Las alegrías y las miserias se entrelazaban en el tejido de la comunidad, y las mujeres eran valoradas, antes que nada, por su capacidad de dar vida, especialmente si eran hijos varones, destinados a perpetuar el apellido familiar y asegurar el legado de generaciones. En San Judas, la esterilidad no era solo una condición física, era una sentencia social, una marca de fracaso que convertía a la mujer en una figura de compasión, o peor aún, de desprecio. Elena Victoria Rojas, una mujer de 22 años cuya belleza natural hacía girar cabezas, caminaba por las calles polvorientas de su pueblo natal, sintiendo sobre sus hombros el peso incesante de las miradas que la seguían como sombras silenciosas. Su cabello negro, tan oscuro como la noche que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y unos ojos color miel que brillaban con una mezcla de tristeza profunda y una determinación apenas perceptible, la hacían destacar. Su piel morena clara llevaba las marcas indelebles del trabajo bajo el sol inclemente, pues, a pesar de su delicada apariencia, ayudaba incansablemente a su familia en el pequeño rancho donde criaban cabras flacas y cultivaban maíz escaso. Sin embargo, toda esa belleza y esfuerzo parecían esfumarse, volverse insignificantes, cada vez que el tema ineludible surgía en cada reunión familiar, en cada encuentro casual con las vecinas del pueblo, o en la solemnidad de cada misa dominical. El rumor de su falla como mujer se había extendido como pólvora en un ambiente ya seco, consumiendo su reputación y su paz interior con cada chispa de chismorreo. Elena Victoria llevaba 2 años casada con Ricardo Navarro, un hombre trabajador y decente que la amaba sinceramente, con una devoción que a menudo era eclipsada por la presión externa. Pero su unión no había sido bendecida con la llegada de los hijos, la descendencia que ambas familias esperaban con una impaciencia casi asfixiante, como si la felicidad futura dependiera exclusivamente de la procreación. Su suegra, doña Carmen, una mujer de carácter fuerte y lengua afilada, no perdía la oportunidad de recordarle su supuesta falla como mujer. «Mira nomás a la hija de los Morales», le espetaba un día, mientras batía masa para tortillas con un ritmo constante, casi monótono, que a Elena le parecía un tic-tac de un reloj que se acercaba inexorablemente a su fin. «Se casó 6 meses después que tú y ya anda esperando su segundo chamaco. Algo no está bien contigo, muchacha, algo anda mal en tu vientre o en tu espíritu». Estas palabras, tan simples en su formulación, se clavaban en el corazón de Elena Victoria como espinas heladas, cada una añadiendo una capa más al dolor que sentía, pero ella soportaba el tormento en silencio, rezando cada noche con los ojos llenos de lágrimas y el alma en jirones para que Dios le concediera el milagro de la maternidad, el único que podría redimirla a los ojos de su comunidad. El pueblo entero parecía tener una opinión formada, una sentencia unánime sobre su situación.
Las comadres del mercado cuchicheaban en voz baja, pero audible, cuando ella pasaba comprando verduras, susurrando comentarios que se sentían como dagas invisibles. «Pobrecita la Elena», decían, con una mezcla de lástima fingida y curiosidad mórbida. «Tan bonita que está y no puede darle hijos a su marido. Seguro está pagando algún pecado ancestral, alguna ofensa grave que sus antepasados cometieron y que ahora recae sobre su vientre estéril». En la iglesia, durante las misas dominicales, Elena sentía las miradas de lástima de las otras mujeres, especialmente de aquellas que llegaban cargando a sus bebés en brazos o con el vientre abultado por nuevos embarazos, símbolos vivientes de su propia deficiencia. Su propia madre, doña Elena Rojas, una mujer que siempre había sido su refugio, había comenzado a mostrar señales inconfundibles de una desesperación creciente, reflejada en sus ojos cansados y sus suspiros frecuentes, como si la carga de su hija fuera demasiado pesada para soportar en silencio. «Elena, mi niña», le decía su madre con voz suave, pero cargada de una preocupación palpable, mientras preparaban el almuerzo, con el aroma del comino flotando en el aire de la pequeña cocina. «Ya van 2 años y el tiempo apremia, los murmullos crecen. Tal vez deberías ir con la curandera del pueblo de al lado, la que vive en la cueva junto al río. Dicen que tiene remedios para estas cosas, hierbas milagrosas y conjuros antiguos que desatan el don de la fertilidad. Pero por más hierbas amargas que tomara, por más limpias que se hiciera con humo de copal y ramas de ruda, por más novenas que rezara con fervor ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, su vientre permanecía obstinadamente vacío, un desierto sin vida, una promesa incumplida que se sentía más como una maldición. Su padre, don Esteban Rojas, un hombre de pocas palabras pero de carácter fuerte y mirada penetrante, comenzó a mostrar su preocupación de una manera diferente, más sutil, pero igualmente demoledora. Se había vuelto más callado durante las cenas, evitando el tema de los hijos, pero Elena Victoria notaba cómo sus ojos se ensombrecían con cada noticia de otros nacimientos en el pueblo cada vez que el llanto de un recién nacido rompía el silencio de la noche. La presión familiar se intensificaba día a día como una marea creciente y ella sentía que se estaba ahogando irremediablemente en un mar de expectativas no cumplidas, un océano de desilusión que amenazaba con consumirla por completo. Las cosas empeoraron, volviéndose insostenibles, cuando Ricardo, su esposo, comenzó a llegar tarde a casa, con el aliento impregnado de pulque y los ojos esquivos, incapaces de sostener la mirada de Elena Victoria, como si la culpa o la vergüenza le pesaran en el alma. Las discusiones se volvieron más frecuentes, más dolorosas, cada palabra afilada como un cuchillo, cortando la ya frágil tela de su matrimonio. Una noche, después de una discusión particularmente hiriente que dejó a ambos exhaustos y con el corazón en carne viva, él le confesó lo que Elena Victoria ya sospechaba en lo más profundo de su ser, una verdad amarga que había estado rondando en el aire como un fantasma. «La gente del pueblo dice que tal vez sería mejor que yo buscara a alguien que sí pueda darme hijos, Elena», murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió en la oscuridad de la habitación. «Mis papás están presionándome mucho, me exigen un heredero. No sé qué hacer, no puedo más con esta situación». Esa noche, Elena Victoria lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que sus ojos estuvieron secos y su alma vacía, sintiéndose como una vasija rota. Inútil, una mujer que había fallado en lo que se suponía era su propósito más sagrado, su razón de ser en este mundo. Al día siguiente, Ricardo se fue del pueblo sin despedirse, dejando solo una carta breve y fría, donde explicaba que había decidido anular el matrimonio y empezar una nueva vida en la ciudad,
lejos de los murmullos y las presiones de San Judas, dejando a Elena Victoria con el alma destrozada y el corazón hecho pedazos. La noticia del abandono de Ricardo se extendió por San Judas como pólvora, incendiando cada rincón del pueblo con chismorreo y lástima. Las miradas de compasión que antes sentía Elena Victoria se volvieron más intensas, más penetrantes, y los comentarios, antes cuchicheos, se transformaron en sentencias crueles, pronunciadas sin tapujos. «Ya ves lo que pasa cuando una mujer no puede cumplir con su deber», escuchaba Elena Victoria que decían las vecinas, sus voces cargadas de juicio y condescendencia. «Pobrecito el Ricardo, tan buen muchacho que era, y ella no pudo darle ni un solo hijo. Su vientre estéril lo ahuyentó, lo obligó a buscar su destino lejos de aquí, como si fuera un castigo divino». Pero lo que realmente destrozó el corazón de Elena Victoria no fue el abandono de su esposo, ni los juicios del pueblo, sino la reacción de su propia familia, el núcleo que se suponía debía ser su refugio incondicional, su último bastión de apoyo en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Su padre, don Esteban, agobiado por las deudas crecientes del rancho que se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte y la presión social que se volvía insoportable, comenzó a verla no como su hija, sino como una carga, un lastre que impedía su progreso y ensombrecía su ya precaria situación. «Ya no eres una mujer casada», le dijo una tarde, su voz áspera, mientras reparaba una cerca rota, un reflejo de su propia vida desquebrajada. «Y por lo visto tampoco vas a darnos nietos. No sé qué vamos a hacer contigo, Elena. Eres un peso muerto en esta casa, una boca más que alimentar sin propósito aparente». La situación económica de la familia Rojas era desesperada, al borde del abismo. Las lluvias habían sido escasas los últimos años, dejando las cosechas marchitas y las tierras áridas. Las deudas se acumulaban como montañas imposibles de escalar. Don Esteban había tenido que pedir prestado dinero a diferentes personas, incluyendo a algunos comerciantes apaches que ocasionalmente pasaban por la región para intercambiar pieles, hierbas, medicinales y artesanías por productos mexicanos, buscando una forma de subsistencia en un mundo cambiante. Estos encuentros, antes vistos con cautela, ahora eran la única esperanza para la supervivencia de su familia. Uno de estos comerciantes apaches, conocido por su férrea personalidad y su imponente presencia que inspiraba tanto respeto como temor, era llamado por los lugareños Cazador Nocturno. Era un guerrero apache de unos 35 años, con la sabiduría de los años reflejada en sus ojos y la fuerza de la naturaleza en su porte. Lideraba una pequeña banda dedicada al comercio y en ocasiones a las incursiones para asegurar provisiones, moviéndose sigilosamente entre las tribus del norte y los pueblos mexicanos, una figura casi mítica en la región. Era un hombre alto y fornido, con facciones marcadas que denotaban una vida de dureza y supervivencia, y una mirada penetrante que parecía leer el alma de las personas, desentrañando sus secretos más profundos con una sola ojeada. Su cabello negro, largo y adornado con plumas de águila y cuentas de colores vibrantes, hablaba de su estatus elevado dentro de su tribu, un símbolo de poder y respeto que se ganaba con sangre y valentía, no con palabras vacías. Don Esteban le debía a Cazador Nocturno una suma considerable de dinero, una deuda que se había acumulado como resultado de varios intercambios comerciales desafortunados y de las malas cosechas que habían arruinado su rancho, dejándolo al borde de la bancarrota. El apache había sido paciente, con una paciencia que asustaba por su duración, pero su tolerancia tenía límites, y la deuda había llegado a un punto crítico. Una tarde de octubre, cuando el viento traía el olor a tierra seca y el presagio de un invierno cruel, Cazador Nocturno llegó al rancho de los Rojas, acompañado
de 2 de sus hombres, guerreros imponentes, con la mirada fija y los músculos tensos, listos para cumplir las órdenes de su líder. «Esteban», dijo el apache, su voz grave, en un español entrecortado pero firme, resonando en el patio silencioso. «El tiempo se acaba, la luna ha girado muchas veces desde nuestro último acuerdo. Necesito lo que me debes, o tendré que tomar algo de igual valor, algo que compense mi paciencia agotada». Sus ojos oscuros recorrieron la propiedad con una lentitud calculada, evaluando cada animal, cada herramienta oxidada, cada posesión insignificante de la familia, calculando su valor, como si estuviera tasando la vida misma de aquellos que lo escuchaban. Don Esteban se quitó el sombrero, un gesto de sumisión, y lo giró nerviosamente entre sus manos temblorosas, su rostro pálido bajo el sol poniente. «Cazador nocturno, hermano», balbuceó, su voz apenas un hilo. «Sabes que soy hombre de palabra, pero este año ha sido muy malo para nosotros. Las desgracias se han acumulado. Las lluvias no llegaron, las cabras se enfermaron, el maíz se secó por completo. Dame un poco más de tiempo, te lo ruego, un poco más de aire para respirar». «Peye». Guerrero Apache negó con la cabeza lentamente, con una resolución inquebrantable que no dejaba lugar a súplicas ni negociaciones. «No hay más tiempo, Esteban», replicó, su voz baja y cargada de una autoridad innegable. «Mis hombres necesitan provisiones para el invierno que se avecina, no promesas vacías. Si no tienes el dinero que me debes, tendré que llevarme algo equivalente, algo que valga la pena el riesgo de mi viaje hasta aquí». Su mirada entonces se posó sobre Elena Victoria, quien había salido de la casa al escuchar las voces alteradas, atrayéndola como un imán hacia la escena que cambiaría su vida para siempre. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora la observaban con una intensidad extraña, una mezcla de curiosidad y evaluación que la hizo sentir como un objeto, una posesión. «Tu hija», dijo Cazador Nocturno, después de un momento de silencio que pareció eterno, un lapso donde el tiempo se detuvo y el destino se cernía sobre ella. «Es joven y fuerte, podría trabajar para mi gente hasta que la deuda esté pagada, hasta que el balance de la balanza se equilibre». Elena Victoria sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies, un abismo de desesperación que la tragaba sin piedad. Su padre intercambió una mirada desesperada con su esposa, doña Elena, quien había palidecido como papel, su rostro un lienzo de horror y resignación. «Cazador Nocturno», balbuceó don Esteban, su voz quebrada. «Ella es mi hija, no puedo entregarla, es impensable». «Entonces busca otra forma de pagarme», interrumpió el apache con voz firme, sin una pizca de emoción. «Pero será ahora, o me llevaré todo lo que tienes, incluyendo estas tierras, y tu familia quedará en la calle, sin nada, ni siquiera el honor». Esa noche, la familia Rojas tuvo la conversación más dolorosa de sus vidas, una discusión que se sintió como una herida abierta en el alma de todos. Sentados alrededor de la mesa de madera desgastada, donde habían compartido tantas comidas en tiempos mejores, don Esteban y doña Elena le explicaron a Elena Victoria la terrible situación en la que se encontraban, una trampa sin salida que los asfixiaba. «Mi hija», dijo su madre con lágrimas corriendo por sus mejillas, surcadas por la preocupación, su voz temblorosa de desesperación. «No tenemos de otra, estamos atrapados. Si no pagamos, nos va a quitar el rancho, nuestras tierras ancestrales, y entonces toda la familia va a quedar en la calle, desamparada, sin un techo bajo el cual refugiarse del sol inclemente o del frío de la noche». Su padre, con la cabeza entre sus manos, añadió, su voz cargada de culpa y arrepentimiento: «Es solo por un tiempo, hija mía, hasta que podamos juntar el dinero, hasta que la suerte nos sonría de nuevo. Cazador Nocturno,
Es un hombre de honor a su manera. No te va a hacer daño, solo te usará como trabajadora temporal. Pero Elena Victoria sabía en lo más profundo de su corazón que nada de eso era cierto. Sabía que sus padres habían encontrado la excusa perfecta para deshacerse de la hija que había resultado ser una decepción, de la mujer estéril que no podía cumplir con las expectativas familiares y sociales, una mancha en el honor de la familia. En sus corazones probablemente pensaban que al menos de esta manera ella podría ser útil para algo, aunque fuera como moneda de cambio, un objeto. Además, añadió su madre, tratando de sonar convincente, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dicen que los apaches respetan mucho a las mujeres trabajadoras, fuertes y hábiles. Tal vez allá encuentres un mejor destino del que tendrías aquí, con toda la gente hablando de ti y señalándote como la mujer sin hijos. Tu destino te espera en las montañas, lejos de la vergüenza. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Cazador Nocturno regresó al rancho, su figura imponente destacándose contra el paisaje aún en penumbra. Elena Victoria había pasado la noche en vela, con el corazón encogido por el miedo y la incertidumbre, empacando sus pocas pertenencias en un pequeño morral de cuero gastado. Algunas mudas de ropa remendada, el rosario que le había regalado su abuela y que era su único consuelo, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe descolorida por el tiempo y las oraciones, y una fotografía borrosa de cuando era niña junto a sus padres en tiempos más felices, un recuerdo amargo de una inocencia perdida. El momento de la despedida fue brutal en su simplicidad, desprovisto de cualquier atisbo de calidez o verdadero afecto. Sus padres la abrazaron brevemente, con abrazos fugaces y sin fuerza, murmurando promesas vacías sobre volver a buscarla pronto. Palabras que se las llevaría el viento antes de que pudieran echar raíces, pero sus ojos, llenos de vergüenza y alivio, no podían sostener la mirada de su hija, evitando el dolor reflejado en los de ella. Los vecinos se habían reunido para presenciar el espectáculo, algunos con curiosidad morbosa, sus ojos brillando con el morbo del drama ajeno, otros con genuina pena por la muchacha. Pero nadie se atrevió a intervenir, a desafiar el cruel destino que se cernía sobre ella. Cazador Nocturno esperaba montado en su caballo, su expresión impasible, como una estatua de piedra, observando la escena con una frialdad que helaba la sangre. Cuando Elena Victoria se acercó, él le extendió la mano para ayudarla a subir a un segundo caballo que había traído. Un gesto de practicidad, más que de cortesía. «Camina a mi lado», le dijo en español sencillo, su voz resonando con autoridad en el silencio de la madrugada. «No intentes escapar. Es territorio peligroso y no conoces el camino. Te perderías en el desierto y morirías sola, sin nadie que te llorara». Mientras se alejaban de San Judas, el pequeño pueblo que había sido su prisión y su hogar, Elena Victoria no se permitió voltear atrás. Sentía como si una parte de su alma se hubiera quedado enterrada en esa tierra polvorienta, junto con todos sus sueños rotos de ser madre, de tener una familia propia que la amara incondicionalmente, de ser amada y valorada por lo que era y no por lo que podía dar o producir. El viento le secaba las lágrimas antes de que pudieran rodar por sus mejillas, y el sonido rítmico de los cascos de los caballos marcaba el ritmo de su nueva vida, una existencia que apenas comenzaba y que ya parecía cargada de dolor, incertidumbre y una soledad abrumadora. El futuro era un lienzo en blanco, pero manchado de un color sombrío, sin atisbos de luz. El grupo cabalgó durante horas bajo el sol implacable del desierto mexicano, un viaje interminable hacia las montañas del norte.
donde vivía la banda de Cazador Nocturno, un lugar tan lejano y desconocido como la luna. Elena Victoria, montada en silencio, con el cuerpo adolorido y el alma en carne viva, luchaba contra los pensamientos que se agolpaban en su mente como un torbellino furioso, un caos de incertidumbre y desesperación. Se preguntaba qué tipo de vida le esperaba entre los apaches, una cultura ajena a todo lo que conocía, si alguna vez volvería a ver a su familia, a aquellos que la habían vendido como una posesión, si lograría sobrevivir a este nuevo capítulo de su existencia que comenzaba con el sabor amargo del abandono y la traición de quienes más debían protegerla y amarla. Su corazón se encogía con cada paso que la alejaba de su pasado, y cada rayo de sol le recordaba la dureza de su nueva realidad. El campamento apache se extendía entre las rocas rojizas de la montaña como una ciudad improvisada, una maraña de tiendas de cuero y lona que podía aparecer y desaparecer en cuestión de horas, adaptándose a los movimientos de la tribu. Las tiendas se alzaban formando un semicírculo protector alrededor de una fogata central que nunca se apagaba completamente, un corazón pulsante de vida en medio de la inmensidad del desierto. Elena Victoria observaba este nuevo mundo con una mezcla de fascinación por lo desconocido y un terror helado ante lo que le depararía el destino. Mientras Cazador Nocturno desmontaba de su caballo con la agilidad natural de quien había nacido para vivir en libertad, para ser uno con la naturaleza salvaje, las mujeres de la tribu se acercaron para inspeccionar a la recién llegada con una curiosidad apenas disimulada, sus ojos escrutadores y susurros en una lengua incomprensible para ella. Sus rostros morenos, curtidos por el sol y el viento implacable, mostraban expresiones que iban desde la indiferencia más absoluta hasta la abierta hostilidad, un muro de recelo que Elena Victoria sintió de inmediato. Una de ellas, una mujer mayor con el cabello gris trenzado y adornado con cuentas de colores, una matriarca cuya mirada irradiaba autoridad y desconfianza, se dirigió a Cazador Nocturno en apache con un tono áspero y gestos enérgicos que Elena Victoria, aunque no entendía las palabras, captó como un claro signo de desaprobación. Su ceño fruncido y su postura rígida no dejaban lugar a dudas sobre su opinión. «Ella es Abuela Piedra», le explicó Cazador Nocturno a Elena Victoria en español, señalando a la mujer mayor con un gesto de respeto, pero sin suavizar su propia expresión. «Dice que no necesitamos otra boca que alimentar, especialmente la de una mexicana débil que probablemente no sabe hacer nada útil, que solo será una carga para nuestra gente». Tus ojos oscuros estudiaron a Elena Victoria con una frialdad que le heló la sangre hasta los huesos. «Tendrás que demostrar que vales la deuda de tu padre», le sentenció, su voz sin emoción como una verdad irrefutable. «Si no eres útil, no tendrás lugar aquí. Tu valor se medirá por tu capacidad de trabajo». Le asignaron un espacio precario en el extremo del campamento, cerca de donde guardaban los caballos, un lugar desolado y expuesto. Su hogar consistía en un pedazo de lona sostenido por estacas que apenas la protegía del viento constante de la montaña, un refugio mísero que se sentía más como una jaula. No tenía derecho a fogata propia, debía compartir la comida escasa que las otras mujeres preparaban, y sus tareas comenzaron antes del amanecer del primer día, marcando el inicio de una vida de servidumbre y esfuerzo constante. Abuela Piedra se convirtió en su supervisora más estricta, una figura implacable que no le perdonaba un solo error, enseñándole las tareas del campamento con una paciencia que rayaba en la crueldad, sus palabras afiladas como cuchillos. «Los apaches no mantenemos perezosas», le gruñía, mientras le mostraba cómo curtir pieles con sus manos expertas, su voz cargada de desprecio. «Si no trabajas, no comes.
Si no comes, te mueres. Es simple, una ley de la supervivencia que no perdona a los débiles. Las manos de Elena Victoria, suaves por la vida relativamente cómoda en el rancho familiar, se llenaron de ampollas dolorosas y cortes profundos durante los primeros días. Su piel fina no estaba acostumbrada a tal rigor. El trabajo era agotador y constante, una rutina implacable que la consumía físicamente. Debía levantarse antes del alba para recoger leña, cargar agua desde un arroyo que quedaba a más de una hora de caminata, ayudar a preparar los alimentos para toda la tribu, limpiar las pieles de los animales cazados con meticulosa dedicación, reparar tiendas y ropa, y realizar cualquier otra tarea que las mujeres de la tribu consideraran apropiada para alguien de su bajo estatus, una labor interminable que la dejaba exhausta. Sus manos sangraban, su espalda dolía constantemente y por las noches caía exhausta en su lona, demasiado cansada incluso para llorar, sus sueños invadidos por el agotamiento y la desesperación de su nueva realidad. Pero lo más difícil de su nueva existencia no era el trabajo físico, la exigencia constante de su cuerpo, sino la barrera invisible que existía entre ella y el resto del campamento, un muro de hostilidad y desprecio que la aislaba por completo. Cazador Nocturno la trataba como si fuera un objeto inanimado, algo que había adquirido para saldar una deuda, una posesión sin voluntad ni sentimientos propios. Durante las primeras semanas apenas le dirigía la palabra, más allá de las órdenes básicas sobre sus tareas, sus ojos evitándola, como si su mera presencia le resultara incómoda. Cuando ella intentaba entablar conversación o hacer preguntas sobre las costumbres de la tribu, buscando una conexión, él la miraba con una expresión que mezclaba impaciencia y un desdén profundo, como si sus palabras fueran insignificantes. «No estás aquí para hacer amigos», le dijo una tarde. Su voz cortante, cuando Elena Victoria había intentado acercarse a un grupo de niños que jugaban cerca del arroyo, anhelando un poco de inocencia y compañía. «Estás aquí para pagar una deuda, para ser útil. Mientras más rápido lo entiendas, más fácil será para todos y menos problemas nos causarás». Sus palabras fueron como bofetadas heladas, recordándole constantemente su condición de propiedad, de objeto intercambiado por dinero, una verdad humillante que se clavaba en su alma. Las otras mujeres de la tribu no eran más amables, y su hostilidad se manifestaba de diversas formas. Hablaban entre ellas en apache, lanzándole miradas ocasionales que claramente indicaban que ella era el tema de sus conversaciones, riendo a veces como si su desgracia fuera un espectáculo. Cuando Elena Victoria intentaba participar en las tareas grupales, como preparar comida o reparar equipo, buscando ser parte de la comunidad, las mujeres se las arreglaban para excluirla sutilmente, formando círculos cerrados, donde ella no tenía lugar, un muro invisible que la apartaba. Luna Plateada, una joven apache de aproximadamente su edad, casada con uno de los guerreros más respetados de la banda, fue especialmente cruel, sus palabras venenosas. «Las mexicanas son débiles», le dijo un día, mientras lavaban ropa en el arroyo helado, asegurándose de que otras mujeres pudieran escucharla y así esparcir su desprecio. «Se quejan de todo, no saben trabajar de verdad y creen que merecen respeto sin haberlo ganado con esfuerzo. Mi esposo dice que Cazador Nocturno cometió un error al traerte aquí, que solo serás un problema». Pero Elena Victoria no era la mujer sumisa que todos esperaban que fuera. A pesar del agotamiento físico y la humillación constante, algo indomable dentro de ella se rebelaba contra la situación. Una chispa de resistencia que se negaba a extinguirse, manteniendo viva la llama de su dignidad. Durante las noches, cuando el campamento se sumía en un silencio relativo, solo interrumpido por el silbido del viento entre las rocas y los sonidos misteriosos de los animales nocturnos, Elena Victoria planeaba formas de escapar,
su mente trabajando incansablemente para encontrar una salida a su prisión. Estudió los patrones de los guardias, memorizó los senderos intrincados que llevaban al arroyo y a los pastos donde llevaban a los caballos, y observó los movimientos de la banda durante sus expediciones de caza y comercio, cada detalle un posible camino hacia la libertad. Sabía que tenía pocas posibilidades de sobrevivir sola en el vasto y hostil desierto, un lugar implacable donde solo los más fuertes perduraban. Pero la desesperación le daba una valentía que no sabía que poseyera, una fuerza inquebrantable que nacía de su deseo ardiente de no rendirse. El anhelo de libertad era un fuego que ardía en su pecho, alimentando su determinación a cada respiración, cada latido de su corazón. Su primer intento de escape llegó después de 3 semanas interminables en el campamento, cuando la desesperación la empujó a la acción. Había logrado robar algo de carne seca, provisiones escasas pero vitales, y llenar una calabaza vacía con agua fresca, esperando que su ausencia no fuera notada hasta la mañana siguiente, ganando así unas preciosas horas de ventaja. Salió de su refugio improvisado en las horas previas al amanecer, cuando solo unos pocos guardias, somnolientos y confiados, vigilaban el perímetro del campamento, su figura escurriéndose entre las sombras como un fantasma. Logró alejarse casi 2 millas, sintiendo que la libertad estaba a su alcance, antes de que los perros del campamento, con su instinto infalible, detectaran su ausencia y comenzaran a ladrar con furia, alertando a toda la tribu de su huida. Cazador Nocturno la encontró antes del mediodía, siguiendo sus huellas en la tierra con la facilidad innata de alguien que había rastreado presas mucho más esquivas que una mujer desesperada. Cuando la alcanzó, Elena Victoria estaba sentada en una roca solitaria, con los pies sangrantes y los labios agrietados por la sed abrasadora, demasiado orgullosa para suplicar clemencia, pero demasiado realista para seguir corriendo hacia una muerte segura. «Estúpida», fue todo lo que dijo Cazador Nocturno, su voz grave y cargada de una mezcla de furia contenida y un dejo de algo indescifrable, mientras la subía a su caballo, como si fuera un saco de granos, un objeto sin peso ni voluntad, un recordatorio humillante de su fracaso. El viaje de regreso al campamento se hizo en un silencio absoluto, un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Pero Elena Victoria podía sentir la furia contenida del guerrero en cada movimiento de su cuerpo musculoso, en la tensión de su mandíbula, en la forma en que sus manos apretaban las riendas, revelando una tormenta interna que se negaba a estallar. El castigo fue rápido y humillante, diseñado para romper su espíritu. Cazador Nocturno la hizo pararse en el centro del campamento, expuesta a la vista de todos, mientras toda la tribu se reunía para presenciar su humillación, un espectáculo público de su fracaso. «Esta mujer trató de escapar», anunció en español, su voz resonando en el campamento, y luego repitió el mensaje en apache para que todos lo comprendieran. «Olvida que está aquí para pagar una deuda. Olvida que sin nosotros moriría en el desierto en menos de 1900. Un día, que su vida no vale nada sin nuestra protección». Le ataron las muñecas con cuerdas ásperas que le cortaban la piel cada vez que se movía, dejando marcas rojas y dolorosas, y la obligaron a realizar las tareas más degradantes del campamento durante una semana completa, un castigo que buscaba la anulación de su dignidad. Limpiar los desperdicios de los caballos, una tarea repugnante y humillante. Lavar la ropa de todos los habitantes del campamento en el arroyo helado, sus manos, entumecidas por el frío, y dormir a la intemperie, sin la protección de su lona, expuesta a los elementos, al frío de la noche y al sol inclemente del día, con solo las estrellas como techo. Pero lo que más la lastimó no fue el castigo físico, el dolor en su cuerpo,
sino la mirada de desprecio absoluto en los ojos de Cazador Nocturno, una mirada que la penetraba hasta el alma. Era como si su intento de escape hubiera confirmado todas sus expectativas sobre la inferioridad de las mujeres mexicanas, sobre su incapacidad para entender su lugar en el mundo, su falta de valor y de espíritu. Después del castigo, una vez que su cuerpo se hubo recuperado del agotamiento y las heridas, Elena Victoria intentó adaptar su estrategia de resistencia, comprendiendo que la fuerza bruta no sería suficiente, si no podía escapar físicamente, si las cadenas de su cautiverio eran demasiado fuertes, al menos podía mantener su dignidad intacta y resistir la presión constante para que se sometiera por completo, para que se convirtiera en un ser sin voluntad, una sombra de sí misma. Comenzó a negarse a realizar ciertas tareas que consideraba particularmente degradantes, aquellas que la reducían a un mero objeto, y a responder con desafío, con una mirada desafiante y palabras firmes, cuando las mujeres la insultaban en apache, entendiendo el tono, aunque no las palabras. Adoptó una actitud de rebeldía silenciosa, una resistencia pasiva que irritaba profundamente a sus captores, especialmente a Paintucento, Cazador Nocturno, quien no comprendía su persistencia. Esta resistencia pasiva, inesperadamente, tuvo consecuencias imprevistas, un giro que nadie habría anticipado en su tortuosa relación, un quiebre en la dinámica establecida. Cazador Nocturno, frustrado por su negativa a aceptar completamente su situación, por su espíritu indomable que se negaba a ser quebrantado, comenzó a prestarle más atención, pero no del tipo que ella había esperado, no la atención de un captor que busca someter, sino una atención de observación, de intriga. Sus ojos la seguían mientras trabajaba, escrutando cada gesto de desafío, cada indicio de su fuerza interior, como si fuera un rompecabezas complejo que necesitaba resolver, una incógnita en su vida predecible. «¿Por qué luchas tanto?», le preguntó una tarde, su voz cargada de una curiosidad genuina, mientras ella se negaba rotundamente a ayudar a Luna Plateada con una tarea particularmente humillante, su mirada desafiante. «Tu familia te vendió como si fueras una mercancía. Tu esposo te abandonó sin miramientos. Tu pueblo te considera una falla como mujer, un vientre estéril. ¿Qué te queda por lo que luchar, Elena Victoria? ¿Qué sentido tiene tanta resistencia cuando todo te ha sido arrebatado?». Sus palabras fueron como puñaladas, cada una abriendo una herida en su alma, pero Elena Victoria levantó la barbilla con orgullo, su mirada firme y resuelta. «Me quedo yo», respondió con voz firme y clara, su voz resonando con una dignidad inquebrantable. «Eso es suficiente. Eso es todo lo que necesito para seguir adelante, para mantenerme en pie. Yo soy mi propia batalla, mi propia razón». Pero la situación del campamento comenzó a complicarse de maneras que Elena Victoria no había anticipado, y las intrigas internas de la tribu apache se volvieron más peligrosas. Las tensiones entre diferentes bandas apaches se intensificaron drásticamente con la llegada de noticias alarmantes. Soldados mexicanos y americanos estaban coordinando esfuerzos militares para pacificar la región, una palabra eufemística para la aniquilación de las tribus. Cazador Nocturno recibía mensajeros casi diariamente, guerreros exhaustos que traían informes sombríos de batallas y persecuciones, y las discusiones entre los hombres de la tribu se volvían cada vez más acaloradas y frecuentes, llenas de desesperación y la inminencia de la guerra. La incertidumbre y el miedo flotaban en el aire del campamento, como una niebla densa que presagiaba una tormenta, una amenaza que se cernía sobre todos ellos. Una noche, el campamento fue despertado abruptamente por el sonido ensordecedor de cascos aproximándose a toda velocidad.
un trueno de caballos que rompía la quietud de la noche y ponía en alerta a todos. Un grupo de apaches de otra banda, exhaustos y heridos, llegó con noticias alarmantes. Una columna de soldados mexicanos, numerosa y bien armada, se dirigía directamente hacia su territorio, siguiendo pistas con guías locales que conocían la ubicación de varios campamentos apaches. Cazador Nocturno tomó decisiones rápidas y brutales, con la eficiencia de un líder nato que sabe que la vida de su pueblo depende de su astucia. El campamento debía moverse inmediatamente, abandonando todo lo que no fuera absolutamente esencial para la supervivencia. Las mujeres y los niños serían enviados a un refugio secreto en las montañas más altas, un lugar seguro y escondido, mientras los guerreros preparaban emboscadas estratégicas para los soldados que se aproximaban, dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. En medio del caos de empacar y prepararse para huir, un torbellino de actividad febril, Elena Victoria vio una oportunidad, una pequeña ventana de esperanza en medio de la desesperación. Con todos concentrados en sus propias supervivencias, en la urgencia de la huida, tal vez podría perderse en la confusión, desvanecerse entre las sombras y finalmente escapar de su cautiverio, recobrando su libertad. Pero cuando intentó alejarse sigilosamente del grupo, moviéndose con la esperanza de pasar desapercibida en la penumbra, Luna Plateada la vio y gritó una alarma. Su voz estridente rompiendo la tensión del momento, delatando su intento de huida. Cazador Nocturno apareció a su lado en cuestión de segundos, su figura emergiendo de la oscuridad como un depredador, sujetándola del brazo con una fuerza tan brutal que le dejó moretones, una marca de su imposibilidad de escapar. «Si intentas escapar ahora», le gruñó al oído, su voz baja y cargada de una furia gélida. «No solo morirás tú de sed y hambre en este desierto implacable, sino que pondrás en peligro a todos los demás, a nuestra gente, a nuestros hijos. Los soldados te capturarán y te torturarán sin piedad hasta que les digas dónde estamos, revelando nuestros refugios, nuestra única esperanza de supervivencia». Fue en ese momento, con la verdad cruda y brutal de sus palabras resonando en su mente, cuando Elena Victoria comprendió realmente cuán grave era su situación. No era solo una prisionera, era una complicación potencialmente mortal para toda la tribu, un riesgo para su existencia. Su presencia, su conocimiento de la ubicación del campamento, la convertía en un riesgo de seguridad que no podían permitirse, una amenaza silenciosa que pesaba sobre todos. Durante la huida hacia las montañas, una marcha agobiante que duró 3 días de viaje continuo, con muy poco descanso, cada paso una tortura para su cuerpo y su espíritu, Elena Victoria experimentó un tipo de agotamiento que iba más allá de lo físico, una fatiga que calaba hasta los huesos de su alma. Cada paso que daba la alejaba más de cualquier esperanza de civilización, de cualquier atisbo de un pasado que ya parecía un sueño lejano. Cada noche que pasaba durmiendo en el suelo rocoso de la montaña, expuesta a los elementos y a la dureza de la tierra, cada mirada de resentimiento de las mujeres apaches, que claramente la culpaban por complicar su huida y poner en riesgo sus vidas, la asumían más profundamente en la desesperación, en un pozo sin fondo de tristeza. El nuevo campamento temporal estaba ubicado en una serie de cuevas naturales, grandes y oscuras, que ofrecían protección contra los elementos hostiles del desierto, pero que también se sentían como una prisión de piedra, un confinamiento opresivo. El espacio era limitado, los recursos escasos y la tensión entre todos los miembros de la banda, agobiados por el miedo y la incertidumbre, alcanzó niveles peligrosos, amenazando con explotar en cualquier momento, una olla a presión a punto de reventar.
Fue durante la segunda semana en las cuevas, cuando la escasez y la desesperación alcanzaron su punto máximo, que Elena Victoria alcanzó su punto de quiebre más profundo, un abismo de desesperación que la sumió en la más absoluta oscuridad. Las raciones de comida se habían reducido a porciones que apenas mantenían a las personas con vida. Una lucha constante contra el hambre que debilitaba a Patino. Todos, y como la persona de menor estatus en el grupo, marginada y despreciada, ella recibía aún menos que los demás. Su cuerpo, ya debilitado por meses de trabajo agotador y estrés constante, comenzó a fallar, a dar señales de colapso, su resistencia física llegando a su límite. Una noche, mientras yacía en el suelo frío y duro de la cueva, escuchando los gemidos de hambre de los niños, un sonido desgarrador que se clavaba en su corazón y las discusiones susurradas de los adultos sobre cuánto tiempo más podrían mantenerse escondidos, sobre el incierto futuro que les esperaba, Elena Victoria sintió que algo fundamental se rompía dentro de ella, un quiebre en su espíritu. No era solo su cuerpo el que se rendía, el que clamaba por descanso y alimento, era su espíritu, su voluntad de luchar, su creencia básica de que la vida tenía algún propósito o significado más allá del sufrimiento, todo aquello que la había mantenido en pie hasta entonces. Se levantó silenciosamente, su cuerpo apenas respondiendo a su voluntad, y caminó hacia la entrada de la cueva, donde la luz tenue de la luna creaba sombras fantasmales entre las rocas escarpadas, un paisaje desolador. Miró hacia el abismo que se extendía ante la cueva, un precipicio oscuro y profundo que prometía un final rápido y silencioso a todo el dolor y la humillación que había soportado, un escape definitivo de su tormento. Por primera vez desde que había llegado al campamento Apache, desde que su vida había dado un giro tan drástico, Elena Victoria consideró seriamente la posibilidad de rendirse por completo, de dejar que la montaña se llevara sus problemas y su vergüenza para siempre, de desvanecerse en la nada. Había perdido todo lo que una vez definió su identidad, su familia, su esposo, su hogar, su esperanza de ser madre, su dignidad como mujer, incluso su libertad básica como ser humano. Permaneció allí durante horas, balanceándose al borde de una decisión que sabía sería irreversible, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, lágrimas de desesperación y resignación, y su corazón se debatía entre el deseo de paz, de un cese a su sufrimiento, y algún instinto profundo de supervivencia que se negaba a morir por completo, una chispa de vida que aún ardía en su interior. En esa noche más oscura de su alma, Elena Victoria tocó el fondo de la desesperación humana, donde cada respiración se sentía como una traición a su deseo de simplemente dejar de existir, de desaparecer sin dejar rastro. La mañana que lo cambió todo llegó sin anunciarse, como suelen hacerlo los momentos decisivos en la vida, esos instantes que marcan un antes y un después, transformando el destino de las personas. Elena Victoria despertó con el cuerpo dolorido por otra noche de sueño inquieto en el suelo de piedra de la cueva, su cuerpo protestando por la dureza de su lecho. Pero había algo diferente en el aire, una sensación sutil, casi imperceptible, que la hizo detenerse y observar. Una brisa fresca traía el aroma inconfundible de lluvia desde las montañas distantes, una promesa de alivio en el aire seco, y por primera vez en semanas, los rayos del sol se filtraban a través de las nubes grises para calentar suavemente la entrada de la cueva. Un rayo de esperanza que penetraba la oscuridad. Mientras se incorporaba lentamente, con dificultad, notó que el campamento estaba inusualmente silencioso, una quietud tensa. La mayoría de los guerreros habían partido antes del amanecer en una expedición de reconocimiento,
dejando solo a las mujeres, los niños y algunos ancianos en el refugio, desprotegidos y vulnerables. Fue entonces cuando escuchó un gemido débil, casi inaudible, proveniente de la cueva contigua, un lamento que se clavó en su corazón. Siguiendo el sonido con cautela, Elena Victoria encontró a Pequeño Halcón, un niño apache de no más de 6 años, acurrucado en un rincón oscuro con fiebre alta y temblando violentamente, su pequeño cuerpo ardiendo. Su madre, Estrella, matutina, había salido a buscar hierbas medicinales en las montañas cercanas, una búsqueda infructuosa en un tiempo de escasez, dejando al pequeño al cuidado de su abuela, quien dormía profundamente debido a su edad avanzada y el agotamiento. Sin pensarlo 2 veces, sin dudar un instante, Elena Victoria se acercó al niño, impulsada por un instinto que no podía ignorar. Había ayudado a su madre con los enfermos en San Judas y reconocía los síntomas de una fiebre peligrosa, un mal que podía llevar a la muerte. Usando el agua fresca que había recolectado la noche anterior, un tesoro en ese lugar árido, comenzó a enfriar la frente del niño con paños húmedos, murmurándole palabras suaves en español, mientras el pequeño deliraba en apache, en un lenguaje que ella aún no comprendía del todo, pero que conectaba con su alma. Durante horas, Elena Victoria cuidó al niño con una dedicación que sorprendió incluso a las mujeres apaches, quienes, al principio escépticas y distantes, gradualmente se fueron acercando para observar, sus rostros mostrando una mezcla de asombro y una curiosidad que empezaba a diluir su prejuicio. Cuando Pequeño Halcón comenzó a convulsionar violentamente, su cuerpo sacudido por la fiebre, ella lo sostuvo con firmeza pero suavemente con manos expertas, evitando que se lastimara contra las rocas ásperas del suelo de la cueva, protegiéndolo como si fuera su propio hijo. Sus manos, antes suaves y ahora curtidas por meses de trabajo duro, se movían con una ternura natural que hablaba de un instinto maternal profundo, un amor innato que nunca había tenido oportunidad de expresar, un don que había permanecido oculto. Fue así como Cazador Nocturno la encontró cuando regresó de su expedición al atardecer, su figura imponente deteniéndose en la entrada de la cueva. Al entrar, se detuvo abruptamente al ver a Elena Victoria meciendo al niño enfermo contra su pecho, cantando una canción de cuna mexicana con voz ronca pero melodiosa. Una melodía que llenaba la cueva de una extraña paz. El pequeño halcón había dejado de temblar y respiraba con más facilidad, claramente fuera de peligro, su vida salvada. Por primera vez desde que la conocía, Cazador Nocturno vio a Elena Victoria no como un objeto, una posesión o una carga, sino como una mujer completa, un ser humano con una profundidad y una fuerza que nunca había imaginado. La forma en que sus brazos envolvían protectoramente al niño, la expresión de concentración y cariño en su rostro, la manera en que había puesto en riesgo su propia posición precaria en la tribu para ayudar a alguien que no le debía nada, que no era de su gente. Todo esto reveló aspectos de su carácter que él había elegido ignorar hasta ese momento. Un velo que se levantaba de sus ojos. «Salvaste a mi sobrino», le dijo en voz baja, su voz desprovista de la frialdad habitual, reemplazada por algo que podría haber sido respeto, una admiración silenciosa. «Era lo correcto», respondió Elena Victoria simplemente, sin levantar la mirada del niño, que ahora dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la tensión que flotaba en el aire. «Cualquier madre habría hecho lo mismo, pero tú no eres su madre», señaló Cazador Nocturno, y al hacerlo, ambos sintieron el peso de las palabras no dichas que flotaban entre ellos. Una densa nube de dolor y pasado. Las acusaciones de esterilidad, el abandono de su familia, la venta de su persona, todo el sufrimiento que había definido su relación hasta ese momento se hizo presente en el silencio que los envolvía.
Esa noche, algo fundamental cambió en la dinámica entre ellos, un quiebre en la barrera invisible que los había separado hasta entonces, un puente que comenzaba a construirse entre dos mundos. Cazador Nocturno comenzó a observar a Elena Victoria con nuevos ojos, notando detalles que había pasado por alto, sutilezas que antes le eran invisibles. Observaba la forma en que se levantaba antes que nadie para avivar las fogatas que se habían apagado durante la noche, cómo compartía su escasa ración de comida con los niños más pequeños cuando pensaba que nadie la veía, un acto de pura generosidad, y la paciencia infinita con que enseñaba palabras en español a quienes mostraban interés en aprender. Sus lecciones se volvían un puente cultural. Cada gesto, cada acción de ella revelaba una humanidad que lo conmovía. Estrella Matutina, la madre de Pequeño Halcón, se convirtió en la primera aliada real de Elena Victoria dentro de la tribu, un apoyo inesperado que cambió su percepción. Cuando regresó de su búsqueda infructuosa de hierbas medicinales para encontrar a su hijo, recuperándose gracias a los cuidados de la mujer mexicana, la gratitud transformó su percepción por completo, derrumbando los muros de prejuicio que había construido. Mi hijo me dijo que le cantabas canciones de tu tierra, le confesó Estrella Matutina a Elena Victoria unos días después, mientras trabajaban juntas preparando pieles, un trabajo que antes hacían en silencio, ahora compartido. No sabía que sabías nuestro idioma. No lo sé, admitió Elena Victoria, una sonrisa apenas perceptible asomando en sus labios. Solo cantaba lo que sentía en mi corazón. Supongo que el amor no necesita palabras específicas, que trasciende las barreras del lenguaje. Esta conversación fue escuchada por otras mujeres de la tribu, quienes comenzaron a reconsiderar sus prejuicios sobre la forastera, sus mentes abriéndose a nuevas posibilidades. Abuela Piedra, la matriarca más respetada y temida, se acercó a Elena Victoria esa misma tarde con una expresión pensativa, su mirada ya no tan fría. «Mi bisnieto dice que tus manos tienen medicina», le dijo la anciana, su voz grave, estudiando el rostro de Elena Victoria con ojos que habían visto muchas décadas de vida con la sabiduría de los años acumulados. «Dice que cuando lo tocaste el dolor se fue, que tu toque lo sanó. ¿Cómo es posible, mujer? ¿Qué secreto esconden tus manos?» Elena Victoria no tenía respuesta para esa pregunta. Solo sabía que cuando había visto al niño sufriendo, algo instintivo había tomado control de sus acciones. Una fuerza incontrolable, un don. En mi pueblo, mi abuela decía que algunas personas nacen con el don de curar, que sus manos tienen el poder de sanar, respondió Elena Victoria honestamente, su voz suave, con una humildad que la hacía aún más grande. Nunca pensé que yo pudiera tenerlo, que esa cualidad residiera en mí. Tal vez, murmuró Abuela Piedra, su mirada fija en el horizonte, los espíritus te trajeron aquí por una razón que aún no entendemos, un propósito mayor que el de saldar una deuda. Tal vez tu llegada es un presagio de un nuevo camino para nuestra gente, un don enviado por los dioses. A medida que pasaban los días, Elena Victoria comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Cazador Nocturno hacia ella, una transformación gradual que la sorprendió. Ya no le daba órdenes con la brusquedad de antes, con esa frialdad impersonal. Cuando le asignaba tareas, las explicaba con más detalle, con una paciencia inusual, incluso mostrándole métodos más eficientes para completarlas, una señal de respeto incipiente. Durante las comidas comunales, se aseguraba discretamente de que ella recibiera su porción justa de comida, algo que nunca había hecho antes, un gesto de cuidado que no pasaba desapercibido. Un atardecer, mientras Elena Victoria trabajaba reparando una red de pesca junto al arroyo, sus manos hábiles, moviéndose con destreza,
Cazador Nocturno se acercó y se sentó en una roca cercana, observándola en silencio, su presencia imponente. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló, simplemente compartiendo el silencio que envolvía el valle, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores vibrantes. «¿Por qué me odias tanto?», preguntó finalmente Elena Victoria, su voz baja y cargada de una vulnerabilidad que lo tomó por sorpresa, sin levantar la vista de su trabajo. La pregunta lo tomó por sorpresa, desprevenido. Cazador Nocturno había esperado resentimiento, súplicas de libertad, incluso intentos de seducción, pero no esta honestidad directa y vulnerable que lo desarmaba. «No te odio», respondió después de una larga pausa, su voz profunda, su mirada perdida en la inmensidad del horizonte. «Odio lo que representas, lo que tus palabras y tu presencia me recuerdan». «¿Y qué represento?», preguntó ella, su voz apenas un susurro, intrigada por su respuesta. «La debilidad de los míos», admitió con dificultad, su voz cargada de amargura. «Mi pueblo está muriendo, Elena Victoria. Los soldados mexicanos nos persiguen desde el sur, los americanos desde el norte. Cada año somos menos, cada año nuestras tierras se reducen más, y no podemos permitirnos el lujo de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, a los débiles. No podemos ser compasivos, pues la compasión es un lujo que no podemos pagar. Entonces, ¿por qué no me mataste?», preguntó ella, finalmente levantando la mirada para encontrarse con sus ojos oscuros, una pregunta cargada de una mezcla de desafío y vulnerabilidad, buscando una verdad detrás de la dureza. Él la miró, y en esa mirada, Elena Victoria vio un destello de algo que nunca antes había percibido en él, un conflicto interno, una lucha silenciosa. «¿Por qué?», comenzó él, su voz apenas un susurro que se perdió en el viento de la montaña. «Desde el primer día que te vi, algo en mi interior se rebeló contra la idea de lastimarte, de hacerte daño. Y eso», admitió con una dificultad palpable, como si cada palabra le pesara en el alma, «eso me asustó más que cualquier ejército que haya enfrentado en la batalla, más que cualquier amenaza externa. Esa resistencia que llevas en tus ojos, esa dignidad inquebrantable, me desafía y me atrae a la vez». Esa confesión, tan inesperada y honesta, cambió el aire entre ellos de una manera tangible, como si una densa niebla se hubiera disipado, revelando el verdadero paisaje de su relación. Por primera vez, Elena Victoria vio al hombre detrás del guerrero, alguien cargado con responsabilidades que pesaban más que las montañas circundantes. Alguien que había tenido que endurecer su corazón para sobrevivir en un mundo cruel, pero que no había perdido completamente su capacidad de sentir, de ser humano. «En mi pueblo», le contó Elena Victoria esa noche, mientras compartían la escasa comida alrededor de la fogata, un acto de intimidad que antes parecía imposible. «Dicen que las personas más fuertes son las que pueden ser gentiles sin ser débiles, las que encuentran el equilibrio entre la ferocidad y la compasión. Mi abuelo me enseñó que el verdadero poder no viene de la fuerza bruta, sino de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, de cuidarlos, no de abandonarlos a su suerte, de dejarlos a la deriva en un mundo hostil. Tu abuelo nunca tuvo que elegir entre salvar a un extraño o salvar a su propia familia», replicó Cazador Nocturno, pero sin la dureza de antes, su voz suavizada por la reflexión, una señal de que las palabras de ella lo habían conmovido. «Nuestra supervivencia depende de decisiones difíciles, de sacrificios que los débiles no entenderían». «Tal vez no», concedió Elena Victoria, su mirada fija en las llamas danzantes. «Pero creo que habría encontrado una manera de hacer ambas cosas, de proteger a los suyos sin dejar de lado su humanidad,
de encontrar un camino donde la compasión y la fuerza convivieran. Esas conversaciones, antes impensables, se volvieron más frecuentes a medida que las semanas pasaban, tejiendo un hilo invisible entre ellos, un vínculo que se fortalecía con cada palabra compartida. Cazador Nocturno comenzó a contarle sobre su infancia, sobre los días gloriosos, cuando su tribu era numerosa y próspera, cuando no tenían que esconderse en cuevas como animales acorralados, cuando sus tierras eran vastas y libres, un eco de un pasado que se desvanecía. Le habló de su hermana menor, Pequeña Luna, que había muerto trágicamente en un ataque brutal de soldados mexicanos cuando tenía apenas 14 años. Una herida que nunca había cicatrizado por completo, y de cómo esa pérdida había endurecido su corazón contra todo lo que fuera mexicano, convirtiéndolo en un escudo contra el dolor. «Pero tú no eres como ellos», admitió una noche, mientras observaban las estrellas desde la entrada de la cueva, el vasto cielo estrellado como único testigo de su intimidad creciente. «Eres diferente, Elena Victoria. Eres más fuerte de lo que pensé, más verdadera, más real que muchas de las personas que he conocido en mi vida. Hay una luz en ti que no se apaga». Elena Victoria sintió algo moverse en su pecho ante estas palabras, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, una emoción que se despertaba. Durante meses había sido tratada como un objeto sin valor, como una falla andante, como una carga insoportable. Escuchar que alguien reconocía su fuerza, su valor como persona, despertó emociones que había enterrado profundamente, una esperanza que creía perdida. «En mi pueblo me consideraban rota», confesó, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad, con la vulnerabilidad que mostraba ante él. «Dicen que una mujer que no puede dar hijos no vale nada, que su existencia carece de propósito, que es un recipiente vacío. Esa creencia me ha atormentado toda mi vida». «Tu pueblo está ciego», respondió Cazador Nocturno con una intensidad que la sorprendió, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una verdad irrefutable. «He visto cómo tratas a nuestros niños, cómo cuidas a nuestros enfermos, con una ternura inigualable. He visto tu corazón, Elena Victoria, y no está roto. Es más grande que el de la mayoría de las personas que he conocido, más puro, más resiliente. Eres una curandera de almas, no solo de cuerpos». Esas palabras, cargadas de una verdad que resonaba en lo más profundo de su ser, rompieron algo dentro de ella, algo que había estado conteniendo durante años, un dique emocional que finalmente cedió. Las lágrimas comenzaron a brotar incontrolablemente antes de que pudiera detenerlas. Años de dolor y rechazo, de humillación y soledad, finalmente encontrando una salida, una liberación catártica. Cazador Nocturno, sin decir una palabra, la atrajo hacia sí y la dejó llorar contra su pecho, sus manos fuertes acariciando suavemente su cabello, un gesto de consuelo que se sintió como el abrazo más seguro del mundo. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida, bajo el inmenso cielo estrellado del desierto, que ambos sintieron el cambio definitivo en su relación, el punto de no retorno. Lo que había comenzado como una transacción comercial, una deuda saldada con una vida, lo que había continuado como una relación de captor y prisionera, se transformó en algo mucho más profundo y a la vez peligroso. Amor verdadero, un amor que desafiaba todas las barreras. Las semanas siguientes trajeron una intimidad creciente entre ellos, una conexión que se profundizaba día a día, enraizando su amor en la dureza del desierto. Cazador Nocturno comenzó a buscar excusas para pasar tiempo con Elena Victoria, anhelando su compañía, enseñándole sobre las tradiciones apaches, los rituales ancestrales de su gente, mostrándole cómo rastrear animales en el bosque, cómo leer las señales de la naturaleza,
compartiendo historias de su pueblo que rara vez contaba a extraños, abriendo su corazón a ella. Ella, a su vez, le enseñó canciones mexicanas, melodías que hablaban de amor y añoranza. Le habló de las tradiciones de su tierra natal, de las fiestas y las costumbres de San Judas, y compartió sueños que nunca había expresado en voz alta, esperanzas que había guardado celosamente en lo profundo de su ser, revelando su alma a él. La tribu, observadora y atenta, comenzó a notar estos cambios, las miradas furtivas, las sonrisas silenciosas, el respeto mutuo que crecía entre su jefe y la forastera. Algunas mujeres, especialmente Estrella Matutina y Abuela Piedra, las que antes la habían visto con desconfianza, los observaban con aprobación silenciosa, una señal de aceptación incipiente. Otras, sin embargo, lideradas por Luna Plateada, veían la creciente cercanía con desconfianza y un resentimiento abierto, una amenaza a la pureza de su linaje. «Cazador Nocturno está perdiendo el juicio», murmuró Luna Plateada a sus amigas una tarde, sus palabras cargadas de veneno y celos. «Esa mexicana lo ha hechizado, lo ha envuelto con sus encantos. ¿Qué pasará con nosotros cuando él ponga sus necesidades por encima de las de la tribu? Cuando la mire a ella antes que a su propio pueblo? Seremos débiles, vulnerables». Pero Abuela Piedra, que había observado todo con la sabiduría de sus muchos años, con la perspicacia de una matriarca, tenía una perspectiva diferente, una visión que trascendía los celos y los prejuicios. «Los espíritus trabajan de maneras misteriosas», le dijo a quien quisiera escuchar su voz grave y llena de autoridad. «Tal vez esta mujer no fue enviada para debilitarnos, para corromper nuestra sangre, sino para recordarnos qué es lo que realmente vale la pena proteger, para traer nueva vida a un pueblo que se marchita. Su llegada puede ser una bendición, no una maldición». El momento decisivo, el que cambiaría todo, llegó durante una noche especialmente fría a finales del otoño. Una noche que se sentía como el presagio de un invierno largo y crudo. Elena Victoria había comenzado a sentirse extraña durante varios días, náuseas matutinas que la hacían sentir enferma, sensibilidad a ciertos olores que antes no la afectaban, una fatiga abrumadora que no podía explicar, un cansancio que iba más allá del trabajo físico. Al principio, atribuyó estos síntomas al estrés constante y la mala alimentación, a la dureza de su vida. Pero cuando se dio cuenta de que había perdido la cuenta de sus ciclos menstruales, una posibilidad que había dejado de considerar años atrás, una esperanza que había abandonado, una verdad asombrosa comenzó a formarse en su mente, creciendo como una semilla en tierra fértil. La revelación la golpeó como un rayo en una madrugada particularmente quieta, cuando el campamento aún dormía y solo las estrellas eran testigos de su despertar. Despertó con una certeza inquebrantable que venía de lo más profundo de su ser, una verdad que resonaba en cada fibra de su cuerpo. Estaba embarazada. Después de años de ser etiquetada como estéril, de cargar con el estigma de ser una mujer sin hijos, después de perder a su esposo por su supuesta incapacidad de concebir, su cuerpo había decidido crear vida en el lugar más improbable, en medio de la adversidad, con el hombre más inesperado, su captor. El impacto emocional fue tan intenso que tuvo que salir de la cueva para respirar aire fresco, para procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Se sentó en una roca mirando el valle que se extendía abajo, vasto e indiferente, una mano inconscientemente posada sobre su vientre a un plano, mientras procesaba las implicaciones de este milagro que había llegado cuando menos lo esperaba, cuando toda esperanza parecía perdida, una bendición que desafiaba toda lógica. Cazador Nocturno la encontró allí cuando salió a revisar a los guardias nocturnos.
su rutina habitual antes del amanecer. Notó inmediatamente que algo había cambiado en ella, una transformación sutil pero innegable, una luminosidad en su piel, una serenidad nueva en su postura, una calma que no había visto antes en ella, algo indefinible pero innegable que la envolvía como un aura. ¿Qué pasa?, preguntó sentándose a su lado con la naturalidad que había desarrollado en las últimas semanas. Una cercanía que antes habría sido impensable, una señal de su conexión. Elena Victoria lo miró, y en sus ojos él vio una mezcla arrolladora de alegría desbordante, miedo paralizante, esperanza renovada y asombro puro, una combinación de emociones que le quitó el aliento. Cuando ella tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre, cuando susurró las palabras que cambiarían todo entre ellos para siempre, que sellarían su destino, Cazador Nocturno sintió como si el mundo se reorganizara a su alrededor, un nuevo orden naciendo. «Vamos a tener un hijo», murmuró Elena Victoria, su voz temblorosa con la magnitud de la revelación, apenas un susurro. «Tu hijo, nuestro hijo, una nueva vida, un nuevo camino para nosotros». En ese momento, bajo el cielo, estrellado de las montañas apaches, mientras el viento llevaba el aroma de la tierra y la promesa de nuevos comienzos, ambos entendieron que sus vidas habían cambiado irrevocablemente, que su destino estaba entrelazado. El amor que había florecido entre culturas diferentes, entre un apache y una mexicana, ahora se manifestaba en la forma más fundamental posible. Nueva vida que representaba la unión de dos mundos, la prueba tangible de que el corazón humano puede trascender cualquier barrera impuesta por la sociedad, cualquier prejuicio, cualquier diferencia. La noticia del embarazo de Elena Victoria se extendió por el campamento apache como ondas en un estanque, provocando reacciones que iban desde la celebración más genuina hasta la indignación abierta, una polarización de emociones. Abuela Piedra fue la primera en bendecir públicamente la unión, sus palabras resonando con la sabiduría de los ancestros, declarando que los espíritus habían hablado a través del vientre de la mujer mexicana, que su fertilidad era un don divino, una señal de un nuevo comienzo para la tribu. «Esta mujer es la elegida», proclamó, sus ojos brillando con una luz mística. «Su vientre es sagrado, una promesa de vida para nuestro pueblo». Pero Luna Plateada y sus seguidoras, las que se aferraban a las viejas costumbres, vieron en el embarazo una traición a la pureza de la sangre apache, una contaminación de su linaje ancestral, y comenzaron a organizar una resistencia silenciosa contra lo que consideraban una afrenta a su identidad tribal. «Una mestiza no puede liderar nuestro pueblo», murmuró Luna Plateada durante una reunión de mujeres donde Elena Victoria no estaba presente, sus palabras cargadas de veneno y resentimiento. «¿Qué van a pensar las otras bandas cuando sepan que nuestro jefe se mezcló con una mexicana? Nos verán como débiles, como traidores a nuestra propia raza, como un pueblo que ha perdido su identidad y su orgullo. Esto es una vergüenza para todos nosotros». Pero Cazador Nocturno había tomado una decisión que trascendía las opiniones de su tribu, una resolución inquebrantable que no admitía objeciones. La mañana después de recibir la noticia del embarazo, con el sol apenas asomando por el horizonte, convocó a todos los miembros de la banda a una reunión formal en el círculo sagrado que habían establecido en el centro del campamento temporal, un lugar de solemnidad y respeto. Con Elena Victoria a su lado, su postura irradiaba una autoridad que no admitía cuestionamientos, una fuerza que emanaba de su amor por ella y por el futuro que construían juntos. «Esta mujer lleva a mi hijo en su vientre», anunció con voz firme y clara, que resonó entre las rocas, llenando el aire de una autoridad innegable. «Y su vida y la de nuestros hijos son mi prioridad. Quien la irrespete a ella, me irrespeta a mí».
Quien cuestione su lugar en esta tribu, cuestiona mi liderazgo, mi autoridad, y quien amenace la seguridad de mi familia, de la nueva vida que crece en ella, se enfrentará a las consecuencias más severas. Mi palabra es ley. Sus palabras fueron traducidas al apache por Abuela Piedra, quien añadió su propia interpretación, su voz grave y cargada de una mística ancestral. Los espíritus han elegido, proclamó Abuela Piedra, sus ojos fijos en la tribu. La semilla de nuestro líder ha encontrado tierra fértil en esta mujer, una bendición para nuestro pueblo. Negarlo sería desafiar a los dioses mismos, a la voluntad del Gran Espíritu, y eso traerá desgracias sobre todos nosotros. Luna Plateada, desafiando el orden, se atrevió a alzar la voz, su resentimiento superando su temor. ¿Y qué pasa con nuestras tradiciones?, gritó, su voz temblorosa de rabia. Con la pureza de nuestra sangre, la herencia de nuestros ancestros, ¿vamos a permitir que una forastera cambie todo lo que somos, que destruya nuestra identidad, que nos contamine? La respuesta de Cazador Nocturno fue inmediata y contundente, sus palabras como látigos. Se acercó a Luna, plateada hasta quedar a escasos centímetros de su rostro, sus ojos oscuros brillando con una intensidad peligrosa, un fuego que reflejaba su determinación inquebrantable. Nuestras tradiciones nos han llevado a escondernos en cuevas como animales heridos, a vivir como sombras. Nuestra pureza de sangre nos ha reducido a apenas 30 personas, un número insignificante. Tal vez es hora de que nuestras tradiciones evolucionen, de que se adapten a los nuevos tiempos, o moriremos aferrados a ellas, desapareciendo en el olvido, como tantas otras tribus que se negaron a cambiar. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio cargado de tensión y expectación. Incluso los niños dejaron de jugar para observar la confrontación, sintiendo la importancia del momento. Era un momento decisivo, no solo para Elena Victoria y Cazador Nocturno, sino para toda la banda Apache, un punto de inflexión en su historia. Lo que estaba en juego era mucho más que la aceptación de una mujer extranjera. Era la supervivencia misma de su forma de vida, la posibilidad de un futuro para su pueblo. Estrella Matutina fue la primera en romper el silencio, su voz clara y firme, un eco de la verdad. Se levantó lentamente y caminó hacia Elena Victoria, tomando sus manos entre las suyas, un gesto de apoyo que habló más que 1000 palabras. Esta mujer salvó la vida de mi hijo cuando yo no pude hacerlo, dijo con voz clara y resonante. Miró a Luna Plateada con determinación. Si eso no la convierte en una de nosotros, si su compasión y su valor no son suficientes, entonces no entiendo qué significa ser apache, no comprendo el verdadero espíritu de nuestra gente. Uno por uno, otros miembros de la tribu comenzaron a expresar su apoyo, rompiendo el silencio de la duda. Los ancianos recordaron profecías antiguas sobre una mujer que vendría del sur, una forastera que traería nueva vida y esperanza a la tribu, una profecía que se cumplía ante sus ojos. Los guerreros jóvenes hablaron del valor inquebrantable que habían visto en Elena Victoria durante los momentos más difíciles de la huida, su fortaleza en la adversidad. Incluso algunos de los seguidores más acérrimos de Luna Plateada comenzaron a reconsiderar su posición, sus mentes abriéndose a la posibilidad de un nuevo camino, una nueva esperanza. Pero el verdadero desafío llegaría desde fuera del campamento, una amenaza que se cernía en el horizonte, trayendo consigo el pasado y sus fantasmas. 3 semanas después de la confrontación interna, mensajeros llegaron con noticias que helaron la sangre de todos. Don Esteban Rojas, el padre biológico de Elena Victoria, acompañado por soldados mexicanos y algunos hombres del pueblo de San Judas, se dirigía hacia las montañas en busca de su hija secuestrada.
La ironía de la situación no se perdió en nadie del campamento. El mismo hombre que había entregado a Elena Victoria como pago de una deuda, como una mercancía, ahora llegaba como su rescatador, probablemente motivado más por la presión social y la culpa que por un amor paternal genuino, buscando restaurar su honor mancillado. Cazador Nocturno conocía la mentalidad de los hombres como Don Esteban, su necesidad de mantener las apariencias. La vergüenza de haber perdido a una hija de manera tan pública los había llevado a crear una narrativa donde ella había sido una víctima inocente, en lugar de una mercancía intercambiada por dinero, una historia que les convenía. No van a llevársela, declaró Cazador Nocturno esa noche, su voz firme y resonante, mientras los preparativos para el encuentro inevitable se desarrollaban a su alrededor, una atmósfera tensa de anticipación. Pase lo que pase, Elena Victoria se queda aquí, por su propia elección, por su propia voluntad. Ella ha encontrado su lugar y su familia entre nosotros. No la entregaremos. No la dejaremos volver a esa vida de desprecio. Pero Elena Victoria sabía que la situación era más compleja de lo que él. Entendía que su padre no solo buscaba recuperarla, sino también restaurar el honor familiar que se había perdido cuando la historia de su venta se hizo pública en San Judas, un escándalo que había manchado su nombre. Si regresaba con él, podría ser vista como una víctima rescatada, su inocencia restaurada. Si se quedaba, sería para siempre la mexicana que había elegido a los salvajes por encima de su propia gente, una traidora, una marginada. El encuentro se programó para el amanecer en un valle neutral, equidistante entre el campamento apache y la ruta que seguían los mexicanos, un lugar de encuentro donde la tensión era palpable. Cazador Nocturno eligió a sus mejores guerreros para acompañarlo, los más fuertes y leales, pero insistió en que Elena Victoria estuviera presente, no oculta, para que pudiera hablar por sí misma, para que su voz fuera escuchada, su elección respetada. Cuando los dos grupos se encontraron, la tensión era tan palpable que parecía que el aire mismo podría explotar, una carga eléctrica que se sentía en el ambiente. Don Esteban, vestido con su mejor ropa, un intento de dignificar la situación, y acompañado por un capitán mexicano y 6 soldados armados hasta los dientes, estudió a su hija con una mezcla contradictoria de alivio al verla viva y horror ante su transformación. El cambio en Elena Victoria era evidente y asombroso. Su piel estaba bronceada por el sol de la montaña, su cuerpo había desarrollado una fuerza nueva y una resistencia que antes no poseía, y había algo en sus ojos que no había estado allí antes, una confianza inquebrantable, una determinación que él nunca había visto, una luz interior que la hacía brillar. «Elena, mi hija», comenzó don Esteban con voz temblorosa, intentando sonar paternal. «Vine a llevarte a casa. Este malentendido ha durado demasiado tiempo. Es hora de que regreses a tu verdadero lugar, entre los tuyos». «Malentendido», repitió Elena Victoria, su voz cargada de una frialdad que sorprendió a su padre, un eco de la herida profunda que él le había causado. «Es así como llamas a venderme para pagar tus deudas, a entregarme como un objeto, como si mi vida no valiera nada». El capitán mexicano intervino rápidamente, antes de que don Esteban pudiera responder, sintiendo la escalada de la tensión. «Señorita Rojas, entendemos que ha pasado por una experiencia traumática, pero está a salvo ahora. Estos salvajes no pueden retenerla contra su voluntad, contra la voluntad de su familia, de su patria». «Contra mi voluntad», corrigió Elena Victoria, su voz firme y resonante. «Ellos no me retienen contra mi voluntad». Elena Victoria se llevó una mano instintivamente al vientre, donde su embarazo comenzaba a ser visible para quienes sabían que buscar un secreto que ahora era una declaración.
Capitán, creo que no entiende la situación. Mi voluntad ha cambiado. Mi hogar ya no es el que usted cree. Fue entonces cuando Cazador Nocturno habló, su español cuidadosamente pronunciado, para asegurar que no hubiera malentendidos. Su voz llena de una autoridad tranquila. Su hija está aquí porque elige estar aquí. Es mi esposa según las leyes de mi pueblo y está esperando mi hijo, nuestro hijo. El impacto de estas palabras en don Esteban fue visible y devastador. Su rostro se puso pálido como papel y tuvo que apoyarse en su caballo para no caerse. El shock lo desequilibraba. El capitán, por su parte, puso la mano en la empuñadura de su sable, un gesto de amenaza velada. «Eso es imposible», murmuró don Esteban, su voz apenas un susurro, negándose a aceptar la realidad. «Los doctores dijeron, todos dijeron que ella era estéril, que nunca podría concebir». «Sí, papá, eso dijeron», completó Elena Victoria la frase que había definido gran parte de su vida anterior, su voz llena de ironía y triunfo. «Pero como puedes ver, estaban equivocados, o tal vez simplemente necesitaba encontrar al hombre correcto, el lugar correcto, para que la vida floreciera en mí. La verdad es que mi cuerpo no estaba roto, solo esperaba el amor verdadero». El silencio que siguió fue interrumpido bruscamente por el capitán, quien claramente había decidido que la diplomacia había fallado y que era hora de la fuerza. «Esto es ridículo», exclamó, su voz cargada de desprecio. «Una mujer mexicana decente no puede elegir vivir como salvaje, no puede renegar de su propia sangre y su cultura. Señorita Rojas, tiene 5 minutos para recoger sus cosas y venir con nosotros, o tomaremos medidas más drásticas y la llevaremos por la fuerza si es necesario». La amenaza implícita en sus palabras electrizó el ambiente. Los guerreros apaches tensaron sus arcos, sus flechas listas para volar, mientras los soldados mexicanos llevaron las manos a sus armas, los fusiles preparados. Pero fue Elena Victoria quien tomó el control de la situación, su voz clara y autoritaria, resonando en el valle, una fuerza inesperada que los dejó a todos sorprendidos. «Capitán», dijo con una autoridad que nadie esperaba de ella, una dignidad que la hacía imponente. «Soy una mujer adulta, no una niña perdida que necesita ser rescatada. Tengo derecho a elegir mi propia vida, mi propio esposo, mi propio destino, y elijo quedarme aquí con mi familia, con el hombre que me ama, con mi pueblo. Mi decisión es irrevocable». «¡Tu familia está aquí!», gritó don Esteban, finalmente encontrando su voz, su rostro contorsionado por la vergüenza y la rabia, señalando a los soldados y a los hombres del pueblo. «Tu sangre, tu gente, tu verdadero hogar, el lugar donde naciste, el apellido que llevas. ¿Cómo puedes elegir a estos salvajes por encima de nosotros, por encima de tu propia sangre?» «Mi familia», respondió Elena Victoria con una calma que sorprendió incluso a Cazador Nocturno, una serenidad que contrastaba con la tormenta que se desataba a su alrededor. «Es la que me ama cuando no puedo dar nada a cambio, cuando soy vulnerable. Mi familia es la que me protege cuando soy vulnerable, la que me defiende, no la que me vende cuando me vuelvo inconveniente, cuando soy una carga. Mi familia es la que me ve como una persona completa, no como una falla ambulante, un vientre estéril. Ustedes me vendieron, ellos me aceptaron. Ustedes me rechazaron, ellos me dieron un hogar y un propósito». Sus palabras, cargadas de una verdad brutal e innegable, cortaron el aire como cuchillos afilados y don Esteban retrocedió como si hubiera sido físicamente golpeado, su rostro pálido y sus ojos llenos de remordimiento. Por primera vez en su vida se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones, reflejadas en los ojos de la hija a la que había traicionado, a la que había abandonado sin piedad. «Los mexicanos han hablado», intervino Cazador Nocturno, su voz cargada de una dignidad fría y una autoridad inquebrantable. «Mi esposa ha elegido,
y su elección es final. Si intentan llevársela por la fuerza, morirán en estas montañas, en esta tierra que es nuestra. Pero si se van en paz, nadie será lastimado. La sangre no derramada es una victoria, no una cobardía. El capitán evaluó rápidamente la situación, sopesando las opciones. Sus 6 soldados estaban superados en número por los guerreros apaches que los rodeaban con sus arcos tensos, y estaban en territorio desconocido, sin ventaja táctica. Además, la mujer claramente había hecho su elección, y forzarla a regresar sería legal y moralmente complicado, una mancha en su reputación. «Señorita Rojas», dijo finalmente, su voz resignada. «Si alguna vez cambia de opinión, si su corazón la llama de vuelta a su pueblo, sabremos dónde encontrarla. Nuestra puerta siempre estará abierta, esperando su regreso». Se volvió hacia don Esteban, su voz cargada de una reprimenda implícita. «Señor Rojas, su hija ha hecho su elección. No hay nada más que podamos hacer aquí legalmente. Debe aceptar su decisión, por dolorosa que sea». Don Esteban miró a Elena Victoria una última vez, y en sus ojos ella vio algo que nunca había visto. Antes, respeto mezclado con un profundo remordimiento, una culpa que lo corroía por dentro. «Mi hija», murmuró, su voz apenas un susurro. Si alguna vez necesitas algo, si te arrepientes de tu elección». «Necesitaba un padre que me protegiera cuando me vendió», respondió Elena Victoria suavemente, su voz tranquila pero firme, sin amargura, solo resignación. «Necesitaba una familia que me amara incondicionalmente cuando todos me dijeron que era inútil, que no servía para nada. Pero ya no necesito nada de ti, papá. Encontré todo lo que necesitaba aquí, en este lugar que una vez fue mi prisión. Encontré amor, respeto y un propósito». El grupo mexicano se retiró lentamente, dejando atrás más que a una hija perdida. Dejaron atrás sus propios prejuicios, sus expectativas tradicionales y la oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que Elena Victoria se había convertido. Una mujer que había encontrado su verdadero ser en la adversidad. Los meses siguientes fueron de transformación constante para Elena Victoria y para toda la tribu apache. Un período de crecimiento y adaptación. Su embarazo progresó con una salud y vitalidad que sorprendieron a todos, especialmente a ella misma, quien había creído firmemente en su esterilidad. Su cuerpo, antes un símbolo de su falla, ahora era un templo de vida, fuerte y resiliente. Abuela Piedra se convirtió en su mentora y protectora, una figura materna que la guiaba con sabiduría, enseñándole las tradiciones apaches sobre el embarazo y el parto, las canciones ancestrales que se cantaban para bendecir a los niños no nacidos y las ceremonias que asegurarían un nacimiento seguro, una vida bendecida por los espíritus. Elena Victoria abrazó estas nuevas costumbres, encontrando belleza y significado en ellas. Pero fue durante el 7º mes de embarazo, cuando su vientre ya era prominente, que Elena Victoria experimentó algo que cambiaría todo de nuevo. Una revelación que desafiaría aún más sus expectativas. Durante un examen rutinario que Abuela Piedra realizaba usando métodos tradicionales apaches, sus manos expertas palpando suavemente el vientre de la joven, la anciana se detuvo abruptamente, su rostro arrugado mostrando una expresión de asombro y una profunda admiración. «Niña», murmuró, presionando diferentes áreas del vientre de Elena Victoria con manos expertas, sus ojos fijos en ella. «Hay algo diferente aquí, algo especial, algo que no he visto en muchos años». «¿Diferente? ¿Cómo?», preguntó Elena Victoria, sintiendo una mezcla de emoción, nerviosismo y una creciente expectación, su corazón latiendo con fuerza. Abuela Piedra continuó su examen, hablando en voz baja en apache mientras trabajaba, susurrando palabras ancestrales, su rostro iluminado por una revelación.
Finalmente, se sentó hacia atrás con los ojos brillando de una manera que Elena Victoria nunca había visto antes. Una luz mística, como si hubiera presenciado un milagro. «No es un bebé», anunció solemnemente, su voz resonando en la cueva, cargada de una profunda reverencia. «Son tres corazones latiendo con fuerza, tres espíritus creciendo, tres vidas que se anuncian. Los dioses han decidido compensarte por todos los años de espera, por todo el dolor y la humillación que soportaste, triplicando tu bendición. Eres la portadora de un milagro, la prueba viviente de la generosidad de los espíritus». La noticia de que Elena Victoria esperaba trillizos se extendió por el campamento como un incendio forestal, una onda de asombro y celebración que se propagó rápidamente. Para los apaches, los nacimientos múltiples eran considerados señales divinas, bendiciones especiales que indicaban que los espíritus tenían planes grandiosos para la familia y para toda la tribu, una confirmación de la intervención divina. Incluso Luna Plateada, quien había mantenido su oposición silenciosa, su resentimiento latente, tuvo que reconocer que algo sobrenatural estaba ocurriendo, algo más allá de su comprensión, una fuerza que la superaba. Era imposible negar la magnitud de tal bendición. Cazador Nocturno recibió la noticia con una mezcla abrumadora de alegría desbordante y un terror responsable. La conciencia del peso de la triple bendición. 3 hijos significaban 3 veces la responsabilidad, el doble de esfuerzo y preocupación, pero también 3 veces la bendición, 3 veces el amor, 3 veces el futuro. Esa noche, mientras sostenía a Elena Victoria bajo las estrellas, el vasto cielo, como manto, ambos sintieron el peso y la magia del momento. La promesa de una vida que se multiplicaba. 3, murmuró él contra su cabello, su voz llena de asombro y devoción. La mujer que dijeron que no podía tener hijos va a darnos 3 de una vez. Un milagro, Elena Victoria, un verdadero milagro que desafía todo lo que creíamos saber. Tu pueblo tiene razón, respondió Elena Victoria, sintiendo los movimientos de los bebés en su vientre, cada patada una confirmación de la vida. Los espíritus están hablando. Tal vez esta es su manera de decirnos que el amor verdadero, el amor incondicional, puede vencer cualquier cosa, cualquier barrera, cualquier prejuicio, cualquier dolor, que la fe y la esperanza siempre encuentran su camino. El parto llegó durante una tormenta de nieve temprana que aisló al campamento del mundo exterior, como si los elementos mismos hubieran conspirado para hacer del nacimiento un evento sagrado, un momento íntimo y trascendental. La nieve comenzó a caer con fuerza justo cuando Elena Victoria sintió las primeras contracciones, un dolor que anunciaba la llegada de nueva vida. Abuela Piedra dirigió el parto con la ayuda de Estrella Matutina y otras mujeres experimentadas de la tribu. Sus manos expertas y sus voces tranquilizadoras, un círculo de apoyo y sabiduría. El proceso fue largo y difícil, cada contracción una prueba de resistencia, pero Elena Victoria enfrentó cada dolor con una determinación feroz que inspiró a todas las presentes, su fuerza interior brillando con intensidad. Durante las horas más intensas del parto, cuando el dolor amenazaba con abrumarla y hacerla rendirse, se aferró a las manos de Cazador Nocturno, sintiendo su fuerza, y encontró una fuente inagotable de fortaleza en su amor incondicional, en la conexión que habían forjado. El primer bebé nació cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su entrada al mundo. Una pequeña vida que desafiaba el caos. Era un niño perfecto, sano y fuerte, con los rasgos marcados de su padre, pero los ojos expresivos y curiosos de su madre, una mezcla de 2 mundos. Su llanto fue tan poderoso
que se escuchó por encima del aullido del viento, un grito de vida que llenó la tienda de esperanza. «¡Tormenta!», murmuró Cazador Nocturno, su voz llena de una profunda emoción, estudiando el rostro de su hijo, una pequeña réplica de sí mismo. Se llamará Tormenta porque nació cuando los elementos bailaban con furia, un guerrero nato. El segundo bebé siguió 1 hora después, otra niña, cuya llegada coincidió con un momento de calma inesperada en la tormenta, una pausa en el caos. Su presencia trajo una paz instantánea a la tienda, como si llevara serenidad en su propia esencia, una calma que envolvía a todos. «Paz silenciosa», decidió Elena Victoria, su voz débil pero llena de amor, admirando los rasgos delicados de su hija, porque nos trajo calma cuando más la necesitábamos, una tregua en la tormenta, un respiro para el alma. El tercer bebé se tomó su tiempo, llegando justo cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las nubes que se dispersaban, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era otra niña, pero esta tenía algo especial en sus ojos, una profundidad que parecía antigua incluso en un recién nacido, una sabiduría innata. «Alba», dijeron Cazador Nocturno y Elena Victoria al mismo tiempo, sonriendo al darse cuenta de que habían pensado lo mismo. Una conexión telepática, porque nació con la nueva luz, trayendo consigo el amanecer de una nueva era para nuestro pueblo. El nacimiento de las trillizas marcó el comienzo de una nueva era para la banda Apache, un renacimiento, una esperanza tangible para un pueblo que se sentía al borde de la extinción. Los 3 bebés no eran solo los hijos de Cazador Nocturno y Elena Victoria. Se convirtieron en símbolos vivientes de esperanza, renovación y un futuro próspero para toda la tribu. Su existencia misma desafiaba las creencias arraigadas sobre la pureza racial, demostrando que el amor verdadero, el amor que trasciende barreras, podía crear algo hermoso y poderoso, un legado que superaba los prejuicios. Su llegada trajo consigo un sentido de propósito renovado para la tribu, una razón para seguir luchando, para creer en un mañana. En los meses que siguieron, Elena Victoria experimentó una transformación final que completó su viaje de mujer rechazada a matriarca respetada, un ascenso que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Su capacidad natural para curar, un don innato que había descubierto en la adversidad, combinada con su papel como madre de los primeros niños nacidos en la tribu en años, la convirtió en una figura central y fundamental en la vida del campamento, una líder indiscutible. Las mujeres, que una vez la habían rechazado con desprecio, ahora buscaban su consejo sobre crianza, medicina tradicional y resolución de conflictos, reconociendo su sabiduría y su empatía. Su perspectiva única, formada por haber vivido en 2 mundos diferentes, la hizo invaluable como mediadora y consejera, un puente entre culturas. Incluso Luna Plateada, que había sido su principal antagonista, eventualmente buscó su ayuda cuando su propio hijo se enfermó gravemente, y la curación exitosa del niño selló finalmente su aceptación en la tribu, disipando los últimos vestigios de hostilidad. Pero tal vez el cambio más profundo, el más significativo de todos, fue en la relación entre Elena Victoria y Cazador Nocturno, una evolución que los unió aún más. Lo que había comenzado como una transacción comercial fría y despersonalizada había evolucionado a través del respeto mutuo, la admiración y la comprensión, hasta convertirse en un amor que trascendía todas las barreras culturales, todas las diferencias impuestas por la sociedad. Juntos crearon una nueva forma de liderazgo para la tribu, una fusión de lo mejor de 2 mundos. Combinaron la fuerza inquebrantable Apache con la compasión arraigada mexicana, la tradición ancestral con la adaptabilidad necesaria para la supervivencia. Eran un equipo, una unidad,
un faro de esperanza para su pueblo. Una tarde, mientras observaba a sus 3 hijos jugar en el campamento, Tormenta persiguiendo mariposas con la intensidad y energía de su padre, Paz silenciosa cuidando pacientemente a los niños más pequeños con una ternura innata, y Alba estudiando todo a su alrededor con ojos sabios y curiosos. Elena Victoria reflexionó sobre el increíble viaje que la había llevado hasta ese momento, un camino lleno de desafíos y milagros. ¿En qué piensas?, preguntó Cazador Nocturno, acercándose para sentarse a su lado en la roca que se había convertido en su lugar favorito para contemplar el valle, el escenario de su nueva vida. En los caminos que toma la vida, respondió Elena Victoria, tomando su mano entre las suyas, su gesto lleno de amor y gratitud. Hace 2 años creía que mi vida había terminado. Pensaba que era una mujer rota, inútil, destinada a la soledad y al desprecio, sin un propósito. Y mira dónde estoy ahora, continuó, su voz cargada de asombro y gratitud. Aquí, con ustedes, en este lugar que una vez fue mi prisión, he encontrado mi verdadera libertad, mi propósito y un amor que nunca creí posible. Los espíritus sabían lo que hacían cuando te trajeron a mí, murmuró él, besando suavemente su frente, un gesto de infinita ternura. Tal vez todo lo que pasaste antes era preparación para convertirte en la mujer que necesitábamos, la que estaba destinada a traer la renovación a nuestra tribu. El dolor fue solo un camino hacia tu verdadero destino. O tal vez, sugirió Elena Victoria con una sonrisa que irradiaba contentamiento y una profunda paz. Simplemente necesitaba aprender que el hogar no es un lugar donde naces, ni una tierra a la que perteneces por sangre, sino donde eliges amar y ser amada incondicionalmente, donde tu corazón encuentra su verdadero refugio. Mi hogar está aquí, contigo y con nuestros hijos, con este pueblo que me aceptó. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, creando un espectáculo de colores, Elena Victoria Rojas entendió finalmente que había encontrado algo que nunca había buscado conscientemente, algo que la sociedad le había negado, pero que había anhelado toda su vida, una familia verdadera, un amor incondicional que la llenaba de plenitud y un propósito que iba más allá de las expectativas limitantes que otros habían puesto sobre ella. Sus trillizas, Tormenta, Paz silenciosa y Alba, representaban más que solo sus hijos. Eran la prueba viviente de que los milagros ocurren cuando menos los esperamos, cuando la esperanza parece extinguirse, de que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y en las circunstancias más adversas, y de que a veces perder todo lo que creíamos que necesitábamos es el primer paso, doloroso pero necesario, para encontrar todo lo que realmente queríamos y merecíamos en la vida. En las montañas del norte de México, donde 2 culturas se habían encontrado y fusionado a través del amor, superando barreras y prejuicios, Elena Victoria había encontrado su verdadero hogar y se había convertido en la madre que siempre había estado destinada a ser, una matriarca fuerte y compasiva. La historia de Elena Victoria nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la condición humana, que nuestro verdadero valor nunca se define por las limitaciones que otros nos imponen, por las etiquetas que nos cuelgan, sino por la fortaleza inquebrantable que encontramos dentro de nosotros mismos cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad nos envuelve por completo. Es en esos momentos de mayor adversidad que descubrimos nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu indomable. Durante años, esta mujer extraordinaria cargó con el peso asfixiante de una etiqueta cruel que la sociedad había puesto sobre ella, creyendo a ciegas que su incapacidad para concebir la convertía en una persona incompleta, en una falla como mujer.